Y vámonos al capítulo 6, porque hoy vamos a hablar de una historia que todos conocemos, pero que seguimos bajo este principio. Y el pastor hablaba de ese desafío que como mujeres y hombres tenemos, ¿verdad? De seguir pues haciendo aquellas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Y todos conocemos acerca de una historia que desde niños nos las contaron, pero que cada día esconde una gran revelación. Vámonos al libro de Génesis capítulo 6 a partir del versículo 9. Y yo sé que hay tópicos, seguimos montados en la palabra de luz que el pastor pues ha expuesto en esta noche. Y creemos por lo que Dios está haciendo en este tiempo. Creemos por esa familia que el Padre pues ha establecido para nuestras vidas. La palabra del Señor es bendecida. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra en el versículo 9. Estos son los descendientes de Noé, hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a 1 codo de elevación, y por la parte de arriba y a su lado pondrás la puerta del arca, y le hará 3 pisos. Yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos, y todo lo que vive de todo ser, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana quiero hablarte acerca de las familias creciendo en el propósito. Creciendo no solo en el propósito terrenal, sino en el propósito eterno. ¿Por qué creciendo en el propósito eterno? Porque hablar de crecer en el propósito eterno es hablar de lo que hablaba el pastor, de desmontar todas aquellas cosas que humanamente nosotros podemos hacer. Crecer en el propósito eterno es saber que no dependemos de nosotros, sino de lo que Cristo ha establecido para nuestras vidas. Y tenemos un gran desafío en este tiempo. Y cuando nos encontramos con esta historia acerca de la construcción del arca, sabemos que el arca es tipología de Cristo. Y que Cristo, como había enviado a Noé a entrar a sus hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos, estábamos hablando de una familia. Estábamos hablando de esa familia nuclear que todo ser en la tierra pues desea. Nosotros tenemos hijos, le pedimos al Señor a aquellos que no tienen, que nos dé la oportunidad de disfrutar. Fíjese que hay gente que no tiene hijos y se pasa la vida clamándole al Señor: yo necesito dejar una descendencia, yo necesito tener a alguien, yo necesito tener esa familia. ¿Por qué? Porque necesita cultivar algo y darle buen mantenimiento. Y el Padre específicamente trata con Noé, pero hay muchas cosas que esconde esta historia. Lo primero que me llama la atención es que él no le dice a Noé en el momento de construir el arca: busca a tu esposo para que juntos construyan el arca. Al construir el arca, la responsabilidad era de Noé. ¿Por qué? Porque se supone que el Padre había dejado establecido que tenía que haber un sacerdocio que fuera evidente. No le dice a la esposa ni le dice a los hijos:
todos construyan el arca. Entrega la responsabilidad en Noé para que Noé se haga cargo. ¿Se haga cargo de qué? De formar lo que la familia necesitaría para ese tiempo. Lo segundo más importante es que Noé no se llevó de ningún consejo. Yo me imagino en ese momento la gente decía, este hombre está loco. ¿Por qué? Porque este hombre está construyendo algo y le está hablando a la gente de algo que no se está mirando. Noé no se llevó de lo que la gente decía. Hoy en día, para usted construir y tener una familia sobre base sólida, lo primero que usted tiene que hacer es cerrar sus oídos. Noé no escuchó el comentario de nadie. Noé hizo lo que el padre tenía que hacer. Lo tercero es que le dice, aparte de que vas a tomar tu familia, toma sustento. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que en el tiempo que esta familia iba a estar en el arca, el Señor sabía que esta gente iba a necesitar alimento, no solo espiritual, sino físico. Hay algo muy importante y es que el arca es construida de 3 pisos. En estos días escuchaba a un ministro que decía, todo lo que el Señor hace, lo hace a base del Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 clavos. Y cuando llego a esta historia me encuentro que el arca es de 3 pisos. Vamos a ver lo que sucedía en el arca mediante esta familia. Estaba allí. Lo que significaba que esta familia no estaba toda junta con los animales. La Biblia establece de que ellos subían al arca, pero cada cual tenía su área y tenía su parte de trabajo. Me imagino que los hijos de Noé y sus esposas no vivían con Noé, porque si no, el Señor no es tan específico en decirle, construye el arca de 3 pisos. Se supone que los animales no vivían con los hijos de Noé ni con Noé. Tenían una área específica. ¿Por qué? Porque ellos eran animales. Yo me imagino que allí cada cual tenía una responsabilidad. Hoy en día nosotros tenemos que saber que como familia cada uno tiene su responsabilidad. En el momento que Noé estaba programando su vida con su esposa, ahí no estaban los hijos porque ellos estaban en una planta que le había sido entregada. En el momento que Noé pues sincronizaba, los animales no estaban. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un lugar específico para los animales. Pero hoy en día estamos siendo desafiados mediante este proceso de familia en donde nosotros hacemos lo que nos da la gana. La mujer entendemos que somos la que manillamos. Las profesiones han sido el ente de manejar los hogares. Y cuando yo entiendo de que mi profesión está por encima de lo que yo puedo hacer, inmediatamente el hogar se vuelve y se distorsiona. Nada está funcionando. ¿Por qué? Porque la profesión entra a cumplir la responsabilidad que a mí como mujer me corresponde. Entonces, nosotros cuando entendemos que todos estos escenarios que queremos introducir al hogar, hay que desmontarlo, entonces le damos el paso a Cristo para que Cristo sea el que lleve nuestras familias. Y es indispensable nosotros entender que independientemente de la sabiduría de cualquier mujer, que independientemente del conocimiento, que independientemente del lugar, ¿verdad? El estatus en el que nos encontremos, todo esto va a ser desmontado. Porque el Señor no funciona bajo preceptos humanos. El Señor funciona mediante aquellas cosas que Él quiere establecer. Tenemos que acortar el proceso porque en el momento que yo no hago lo que el Padre ha determinado para mí, inmediatamente comienza un proceso desde cero. Hay gente que para poder trabajar en su familia va a tener que sacar aquellas cosas que están ocupando el lugar de Cristo y entrando a Cristo para que Cristo sea revelado en nuestros hijos. Y es difícil todo lo que hoy en día estamos enfrentando. Nos encontramos con muchas mujeres que son empoderadas. ¿Empoderadas en qué sentido? No como guerreras. Aquellas que se encuentran con una compañera y le dice, tú estás perdiendo el tiempo. Porque tú lo tienes todo, ya tú te preparaste, tú produces dinero, tú ganas más que él. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con ese hombre aguantándole todas esas humillaciones? Lo que primero tenemos que sacar de nuestro lado es eso. ¿Por qué? Porque una familia no va a funcionar de esa forma. Hay cosas que lamentablemente, y siempre lo voy a decir, tenemos que sacarla y apartarla de nosotros. Un matrimonio no es fácil y todo el mundo sabe que Noé tenía debilidades y pecó, porque en el capítulo 9 se muestra esta parte donde se habla del pecado de Noé. Pero algo muy importante es que Noé tuvo 2 cosas que hoy en día para nosotros tener familias sólidas y fundamentadas al hogar le falta. Noé tuvo obediencia y tuvo fe. La fe de Noé
fue lo que hizo que el Señor viera a Noé como hombre justo. No como un hombre que no tenía debilidades, sino como alguien que obedecía y podía cumplir con el propósito. Y a nosotros nos está faltando la fe, pero también nos está faltando la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de creer a lo que el Padre quiere y nuestra humanidad es golpeada, inmediatamente nosotros dejamos de obedecer. No entendemos lo que el Padre verdaderamente quiere hacer con nosotros. Y Noé tenía estos dos principios activos. Yo me imagino que cuando Noé escuchaba, Noé decía, a mí no me importa, yo lo que tengo es que obedecer porque yo sé el que me mandó a construir el arca. El que me mandó a construir el arca fue Cristo. Y cuando yo obedezco a Cristo, yo lo voy a mostrar a Él. Y esta historia nos la contaron por mucho tiempo, pero nos encontramos con esta historia que nos habla claramente de lo que nosotros necesitamos. Y necesitamos familia que crean, que crezcan en el propósito eterno. Que no entiendan que este propósito es solo terrenal, sino que este propósito es eterno. Y que nos espera un futuro glorioso, pero aquella gente que puede obedecer al Señor, aquella gente que dice más allá de mis circunstancias, más allá de mis necesidades, más allá de todas aquellas cosas que yo estoy viviendo, está Cristo. Y que Cristo va a ser el que un día me va a dar la victoria. Amén. Necesitamos desmontar todas esas cosas. En el momento que yo escuchaba el versículo que leía el pastor, a mí me tocaba predicarle a unos pastores que fuimos, y cuando yo escuché esta parte que decía que nuestras oraciones servían de estorbo, fue la primera vez que leí ese versículo, a mí me voló la cabeza. Yo dije, ¿usted sabe por cuánto tiempo nosotros estamos, por qué cantidad de años hemos estado perdiendo el tiempo? Porque cuántas veces oramos al Señor y esas oraciones simplemente sirven de estorbo. Nunca llegaron delante de la presencia del Padre porque no estábamos haciendo lo correcto dentro de nuestros hogares. Queríamos que las cosas fluyeran, pero como mujeres no estábamos dando lo que verdaderamente teníamos que dar, ni como hombres tampoco estábamos dando. Y llevábamos años simplemente siéndole un estorbo al Señor. Y el pastor hablaba de algo clave en este tiempo. Usted sabe por qué nosotros como mujeres estamos perdiendo a nuestros maridos por falta de sabiduría. Somos irrespetuosas. Somos muy irrespetuosas y me incluyo porque todas somos mujeres. No queremos respetar. El hombre no nos va a poder amar nunca porque nosotros no somos capaces de respetarlo. Yo digo, el hombre es un espécimen y las mujeres se ríen porque es un espécimen totalmente diferente a nosotros. Y hay situaciones en las que nosotros nos vemos que estamos a punto de perder todo lo que el Padre nos ha entregado por un mal mantenimiento, por falta de sabiduría, por ese hombre ególatra que entra en nosotros y que nos domina. Pero hay una generación de mujeres que en esta dispensación de gracia tiene que ser diferente. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad nos desafía como familia. Y la familia que va a cambiar esta sociedad son las mujeres que puedan revelar a Cristo. Que puedan en todo tiempo, óigame bien, mostrar aquel que llevan dentro. Tenemos que dejar, lo decía anoche, donde predicábamos, tenemos que dejar de relacionarnos con Cristo. La mujer de Dios no se relaciona con Cristo. La mujer de Dios la convierte en una cualidad a Cristo y por lo tanto esa cualidad en todo tiempo yo voy a mostrarla. Cuando yo me relaciono con algo yo lo suelto. La Biblia dice que en el momento que Judas se apartó del Señor, ¿usted sabe lo que pasó? Dice que el mismo diablo entró en él. Cuando la mujer se aparta del Señor y esa relación la pierde, lo único que tiene es a Satanás para operar y acabar con lo que Dios le ha entregado. Entonces es muy bonito nosotros estar dentro de la iglesia. Es muy bonito, los hombres van ahora, porque estamos hablando de familias creciendo en el propósito. Y es muy bonito andar hermosas. Es muy bonito recibir todas esas cosas maravillosas. Yo soy la reina, yo lo merezco todo.
Mire, quítese esa careta que usted no es ninguna reina. Aquí la cosa hay que ganársela. En Cristo usted tiene que ganarse las cosas. ¿Sabe por qué? Porque esta gracia inmerecida que nos ha sido dada, hay que ganársela. Todo el mundo entiende de que esto que Cristo hizo por nosotros, ya lo hizo y yo lo merezco todo. Yo vengo a decirle a usted, usted lo merece, pero usted tiene que darle mantenimiento a ese regalo. Hay que darle un buen mantenimiento a lo que el Señor nos ha entregado. Y estamos entendiendo que ya Él lo hizo y que yo puedo hacer uso de ese regalo y desbaratarlo. Pues mire que no, usted tiene que comenzar a mostrar al que lo hizo. Usted tiene que comenzar a valorar que ese sacrificio de que alguien cargara con lo que a usted le pertenecía, usted tiene que cuidarlo. Y usted sabe por qué Cristo lo hizo por nosotros, porque Él entendía que nosotros éramos buenas administradoras de lo que se nos había entregado. El anhelo de toda mujer es estar casada. Todo el que tiene su esposo era porque quería estar casado. Todo el que tiene su esposa era porque necesitaba tener una familia. Y nos vemos hoy en día, el pastor hablaba de que tenía su esposa, pero que llevaba una vida. Y nosotras como mujeres dentro de la iglesia le entregamos nuestros maridos al mundo. Nosotros como mujeres le entregamos nuestros maridos a las redes. Y es más fuerte que tenerla enfrente. Porque las redes meten a los hombres en lo que no quieren y le ponen unos lentes negros como hace el diablo con el pecado. Y allí nosotros no estamos, están a nuestro lado y nosotros no tenemos el control de parar eso. Y usted sabe por qué nosotros somos las que llevamos, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el hogar. Y en medio de que yo lo merezco todo, hay una demonia usada por Satanás que está en las redes y que está en la esquina esperando a nuestros maridos. Y es duro para la iglesia cuando llega el momento de la mala noticia que la pareja que fue de ejemplo, que el matrimonio que fue de ejemplo se divorció. Y comienza la iglesia a ser cuestionada. ¿Qué pasó si esta pareja era tan perfecta? ¿Qué pasó si este hombre y esta mujer se amaban mucho? Ahora vámonos al interior, a lo que decía el pastor, a lo que no se ve, a lo que estaba pasando allí. ¿Cómo esta mujer se estaba manejando? ¿Qué era lo que esta mujer y este hombre estaban haciendo que Cristo no estaba como centro ahí? Tenemos hijos delincuentes. Busque por estadística. No me gusta trabajar por estadística porque las estadísticas amargan. Y cuando usted se mete a vivir por estadística queda frustrado. ¿Por qué? Porque es algo que en realidad usted todavía no sabe el índice dónde va. Pero cuando usted se da cuenta de los matrimonios que el padre ha establecido, no el hombre, y están destruidos. ¿Por qué? Por causa de aquellas cosas que nosotros estamos haciendo que no debemos de hacer. Crecer en el propósito eterno no es crecer en lo bien que yo me pueda sentir. Crecer en el propósito eterno no es que no hay comida y yo me tengo que ir. Crecer en el propósito eterno no es que mi esposo me fue infiel y yo tenga que salir. Y humanamente somos golpeadas cuando todas estas cosas llegan. Es difícil para una madre cuando no tiene para darle alimento a sus hijos y el padre no lo puede traer. Es difícil cuando nosotros vemos que estamos perdiendo a nuestros maridos que el Señor nos los ha entregado. Pero también es difícil para Cristo ver que aquel en quien Él creyó no ha hecho lo que debe de hacer. Noé como sacerdote preparó el área, el escenario. Y dice, yo voy a preparar el escenario que Cristo me ordena que yo prepare. Lo primero que tengo es que cerrar mis oídos. ¿Para qué? Para que todo lo que no viene del Padre no pueda entrar en mí. Porque quien quiere tener hijos saludables, quien quiere tener familias saludables, tiene que cerrarse a todo lo que la sociedad brinda. Noé dijo, yo voy a cerrar mis oídos, que me digan lo que sea. Óyeme, mira, tú estás apta para vivir una vida. No, yo no oigo eso. ¿Por qué yo no lo escucho? Porque esas cosas no fue la que el Padre estableció para mi vida. Y hay gente que va a tener que ponerse los pantalones en este tiempo. Y las amigas que no le convienen y no le hablen de Cristo hay que quitarla. Porque todo el que tiene una amiga que lo que la hace es salir del propósito eterno, tiene que sacarla de su vida. El marido, la casa, la familia no es negociable. Esto no se negocia. Yo lo digo a boca llena, mis hijos ni mi marido son negociables. Y después está mi mamá,
Y no es que la tengo en un tercer plano. Mi mamá no es negociable con nadie. Mis hijos no son negociables con nadie. Yo puedo pasar todo lo que pueda pasar con ese calvo, pero él no es negociable. Yo puedo decirle de todo, pero nadie puede hablar de él porque yo estoy para cubrirlo, no para encubrirlo. Y cuando yo entiendo este principio, que yo no estoy para encubrir, sino para cubrir, entonces yo voy a guardar de mi marido. Ninguna mujer puede ser lo suficientemente importante para que yo vaya a tirar a aquel que en la noche yo tenga que acostarme con él. Sostener una familia y sostener hijos se llama en tener guáramos. Ser mujer verdaderamente sabia y saber que hay muchas que anhelan lo que a nosotros se nos ha entregado. Y este tiempo tiene que llegar a la iglesia. Porque dije en una ocasión, estamos muy superfluas y tenemos que bajar de esa burbuja. La mujer sabia de este tiempo tiene que orar. No es que yo tengo que orar delante de mi marido, no, yo tengo que buscar porque hay debilidades que yo sé que solamente la voy a vencer a la orilla del Padre. La mujer de este tiempo tiene que bajarse de esa mentalidad de que si yo no tengo algo, yo no voy a caminar. Usted lo único que necesita es a Cristo para caminar. Y todas las añadiduras, óigame bien, a usted le van a llegar. Un matrimonio sobre base sólida, creciendo en el propósito eterno, no es el que sale huyendo, es el que echa raíces. Y tenemos que echar raíces. Porque cuando nosotros comenzamos a ver las debilidades en nuestros maridos, que todavía conocen al Señor, hay otra que le está picando el ojo afuera. Y le está diciendo a nuestro marido aquellas cosas que nosotros no le decimos, ni que somos capaces de ver. Porque no somos capaces de ver que este hombre todavía ora y tiene temor de Dios. Y aquella que está afuera se los recuerda. ¿Sabe para qué? Para hacerle entender la importancia que él porta. Pero como nosotros somos la mami buena dentro de los hogares, yo no tengo que decir nada, mejor me muero con eso dentro. Y cuando llega el tablazo de perder al marido, ahí viene el me agarro la cabeza. No, él le dio una orden a su esposa y a sus hijos y le dijo, suban en el arca. No se escucha que la esposa dijo que no. ¿Y por qué? No, ellas obedecieron. Porque dice que no solo iba la esposa de Noé, sino que también las esposas de sus hijos subieron en el arca. O sea que todo el mundo estaba caminando bajo un propósito. Caminando sobre lo que el padre había dicho. Estas mujeres no pudieron rebelarse ni decir, ese suegro está loco. Simplemente ellas obedecieron porque había un mandato. Un buen sacerdote en este tiempo es aquel que debe de ser escuchado. Y que en todo tiempo, como buen sacerdote, cumple con su trabajo. Un buen sacerdote no es el que yo soy el hombre. Yo soy el macho alfa. El macho alfa de la manada. El macho alfa de la manada es que cumple con su responsabilidad dentro del hogar y muestra quién verdaderamente es. Y cuando el hombre muestra a Cristo, su familia no va a tener necesidad de nada. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor en todo tiempo va a estar amparando a este hombre que se ha decidido a ser el buen sacerdote. Necesitamos el macho alfa, pero el macho alfa de Cristo. No aquel que nos cumpla de regalos, no aquel que nos cubra de todas aquellas cosas. Decía en una ocasión, porque me choco con muchas mujeres que solo me hablan del maquillaje. Hoy está muy de moda una palabra, ¿cómo es? Más que si yo qué, yo, ¿cómo es? Como no me gusta el maquillaje mucho, pues ni me aprendo el nombre. Y hoy usted ve a las mujeres envueltas en el maquillaje. Tengo unas que me hablan de la jipeta, muchas de la jipeta. Porque yo la jipeta, porque yo el carro. Mire, suelte tú esa cosa. Suelte lo que la mujer de Dios no tiene esa mentalidad. El hombre de Dios no tiene esa mentalidad. Nosotros no vinimos aquí a estar viviendo en este propósito. Estos son simplemente añadiduras de lo que necesitamos. Ahora, cuando esas añadiduras llegan, yo tengo que darle, ¿verdad?, el valor que verdaderamente tengo que darle. Pero esto no puede entrar en mi casa ni en mi familia a ser algo primordial ni prioritario. Y veo tanta gente, veo tantos hogares destruidos. Usted no se imagina, damos gracias al Señor porque Él nos ha llenado de gracia. Y podemos chocarnos con muchos matrimonios cristianos en donde, mire, yo cojo una rabia con una que me dice a cada rato, es que yo no lo merecía
es que yo, mira, este hombre a mí me falló. Cada vez que esa mujer me sale con el mismo tema. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo por eso me mantengo bien linda, con el pelo arreglado. Y cuando él quiere estar conmigo, yo pongo una almohada en el medio. Me dan ganas de ir a buscar la almohada y caerle el almohadazo. Porque cuando usted ha visto que ninguna mujer poniendo una almohada en el medio puede salir a flote. Una mujer que no atiende a su marido, una mujer que no cuida de su marido, óigame bien, nadie funciona. Estos especímenes que ustedes ven aquí, ¿cuántos hombres hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres. Ellos lamentablemente funcionan con lo que dijo el pastor ahorita, atendiéndolo. La mujer sabia lo primero que tiene que hacer es dejarle el desayuno a su marido, no importa la hora que se tenga que ir. Usted va a salir a las 5, levántese a las 4 y deje su responsabilidad lista. Hay maridos en este tiempo que todavía no conocen el sazón de sus mujeres porque ya no quieren ensuciarse la mano de ajo. Y cuando nos chocamos con una mujer que nos dice, yo me levanto a las 4 porque yo necesito dejar al pastor Irizairi bien alineado, decimos, esta sí es chopa. ¿Y esta qué es lo que cree? Y esta sí es chopa. Mire, usted tiene que romper con eso y haga lo que hizo Noé, cierre sus oídos. Porque esa no tiene ni va a tener y lo que le entreguen lo va a tirar por la borda. Mire, a la hora, yo le decía que se rieron muchísimo conmigo en un retiro. A la hora de usted atender a este hombre, lo siento mucho por aquellas que piensen de esta manera, pero ni le ve la pestaña, ni le ve las cirugías, ni le ve el pelo. A la hora que usted agarre a este hombre, mire, él lo único que va a ver es lo que usted haga por él. El hombre no se detiene a ver el lindo cuerpo que usted tiene en el momento. Eso es mentira. El hombre no se detiene a ver la grasa que usted tiene de más. El hombre no se detiene a ver cómo usted ha quedado después de. El hombre se detiene a ver lo que usted está haciendo. Y si usted no sabe, las mayores guerras se pelean en la cama. El hombre no tiene tiempo para ver los detalles que usted tiene de más. El hombre no tiene. Ahora la mujer sí necesita de esos detalles. ¿Por qué? Porque la mujer necesita ser amada. Pero cuando yo decido respetar a mi marido, primero comienzo por obedecer aunque yo no quiera. Y una de las mayores causas de desobedecer es cuando mi marido quizá quiere estar conmigo y yo no quiero. Porque yo comienzo a pensar en mí y a pensar en cómo me veo y a pensar en cómo me siento y cómo me trató y que en el día no me miró y ahora quiere estar conmigo. No me llamó durante el día entero y ahora. Las mujeres de Dios no funcionan así. Y hemos entrado todos los días fuera dentro de la iglesia. Mire, no me hable de eso. Los psicólogos acabando con los matrimonios cristianos. Ya yo le viví Dios toda, pastor. Fui a donde el terapeuta. ¿Cuánto pagaste? 6,000 de consulta. Son 6,000. ¿Y qué te dijo el terapeuta? Que nos separemos dentro de la casa. Y ustedes separados dentro de la casa, ¿qué van a hacer? Bueno, cada cual por su lado, entramos y salimos cada cual por nuestro lado. Y el resultado de esto, bueno, nos dimos cuenta que no funcionó y cada cual tomó su camino. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Bueno, uno tiene 4 y el otro tiene 5. O uno tiene 4 y el otro tiene 3. ¿Y qué te dijo el terapeuta de los niños? No, que ellos luego van a entender y también van a una fase de terapia con el psicólogo. Entonces aparece un hombre y una mujer de Dios que quiere darle un buen consejo y no somos capaces de escucharlo. ¿Sabe por qué? Porque es más importante ir, no porque me
encuentro grande cuando veo a esa mujer de Dios sin importar el estatus. Puede ser pastor, puede ser maestra, puede ser, porque lo que me gusta de la gracia es que esto nos toca a todo. Aquí todos somos importantes como cuerpo de Cristo. Y si el pastor y la pastora no están, está la pastora Miriam que le puede dar un buen consejo. Y si la pastora Miriam no está, yo me voy a encontrar con Wanda en el camino. Y Wanda va a ser capaz de detenerme en ese momento y decirme, no tomes esa decisión. Pero no puedo escuchar a Wanda cuando me quiere dar ese buen consejo y me dice, detente, vamos a orar, vamos a ver lo que el Padre quiere hacer en ese momento. Y comenzamos a escuchar al enemigo. No, tienes que irte a un terapeuta que no solo se queda con tu dinero, sino que también te va a dar lo que el Padre hizo. Y hay mucha gente que está entregándole sus familias a aquella gente que no tiene temor de Dios. Sí. Mire, yo no critico. Yo soy médico y yo sé que los pacientes van donde mí. Yo no critico, pero yo, óigame bien, hay muchas cosas de esta que no la entiendo. Y yo entiendo que la iglesia tiene que sacar la psicología humana para que esto pueda funcionar. Y hoy en día hay un espíritu que todo es el psicólogo el que decide dentro de la iglesia lo que va a pasar. El psicólogo que no tiene temor de Dios no puede determinar lo que pasa en mi familia. ¿Sabe por qué? Porque todo está escondido ¿en quién? En la palabra. Y cuando yo me voy delante de la presencia del Padre, todo tiene que ser diferente y Él me dará la victoria. La victoria a mí no me la entrega un hombre que no tiene temor. La victoria a mí no me la entrega a alguien que no ha sabido lo que es capaz de hacer Dios por mí ni de dónde me ha sacado. Tenemos que sacar la psicología que ha venido a dañar la iglesia. Pero también tenemos que sacar esos pensamientos carnales. Yo digo que si el hombre ególatra había entrado en Juan el Bautista en el momento que el Padre lo envía, mire, nunca se da cuenta quién verdaderamente era Cristo. Porque comienza a decirle, yo llegué primero. ¿Qué me importa a mí que tú seas quien sea? A mí es que me siguen. Pero usted sabe que hubo algo clave en Juan el Bautista. Y es que él sabía que humanamente él no podía lograr lo que un hombre en el espíritu iba a hacer en ese tiempo. Y se necesita de mujeres y de hombres que vivan totalmente en el espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la palabra. Porque cuando yo la suelto, lamentablemente estoy soltando y entregando lo que el Padre me ha dado. Hay cosas que lamentablemente la tenemos que sacar de la iglesia, aunque quede uno y se vaya todo el mundo, hay que sacarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no podemos ir contra la palabra. Y donde se establece la palabra va a prevalecer Cristo. Va a prevalecer aquel que nos llamó. Necesitamos mostrarle a esa sociedad. La Biblia dice que en el momento que él le dio a Noé este mandato, la sociedad estaba corrompida. La sociedad estaba llena de pecado, lo que hoy en día nosotros estamos viviendo. Y estaba en esta situación en ese momento que él le da este mandato a Noé. Sin importar el tiempo, había una palabra establecida de que él iba a acabar. Y hay una promesa de que esta sociedad corrompida se va a acabar. Y el que no obedezca a lo que el Señor está llamando en este tiempo, lamentablemente no va a poder disfrutar de ese futuro glorioso que Él tiene para nosotros. Necesitamos estar hermosas. Necesitamos tener hombres hermosos, hombres, verdad, saludables. Necesitamos cuidarlo, pero necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos volver al principio. Necesitamos nosotros entrar en el propósito y saber que yo no dependo de las cosas que están a mi alrededor, sino de lo que Cristo ha dicho. Y cuando yo entiendo este principio, óigame bien, cuando no tengo algo estoy bien y cuando lo tengo también estoy bien, porque yo sé que el Señor lo está haciendo. Nuestros hijos necesitan ver hombres y mujeres de Dios dentro de los hogares que sean capaces de darle un buen consejo, de ellos crecer en fundamentos sólidos. ¿Cómo yo puedo decirle a mi hija que valore al esposo que Dios tiene para ella cuando yo nunca lo he hecho? ¿Cómo yo puedo decirle a mi hija que se porte bien en un hogar si mi hija nunca ha visto que yo le he hecho el desayuno a su papá?
Y cuando mi hija no ve nada de esto, el hombre se va a pasar la vida entera maltratándola. ¿Sabe por qué? Porque la niña nunca vio un patrón de madre que fuera obediente a lo que su padre necesitaba. Y cuando yo no preparo a mis hijos para que mis hijos puedan vivir bajo lo que el propósito eterno quiere, yo no le puedo exigir nada a mis hijos. Estamos viviendo dentro de una iglesia hoy en día, dentro de una congregación, que si mi hijo no quiere ir a la iglesia, no va, porque él puede tomar sus propias decisiones. ¿Y usted qué pinta? ¿Y usted qué hace? ¿Qué usted está haciendo? Nosotros no vamos a criar buenos hijos dándole todas las cosas que ellos quieren. Nosotros no vamos a criar buenos hijos dándole la mejor tablet porque llegó Reyes y esto es lo que yo quiero, porque mi prima compró esto, porque mi mamá le compró al otro. Nosotros lo mejor que podemos establecer en nuestros hijos es la palabra de Cristo. Cuando yo le muestro a Cristo, entonces estoy formando hijos saludables. Le enseño que lo más importante en nuestra vida es el centro, es el todo en nosotros. Y todos los días la iglesia desbaratándose. Yo digo que de lo único que una iglesia no se levanta es cuando el enemigo se mete para acabar con las parejas. Todos nos podemos recuperar de un robo, de las drogas, del mato, pero cuando el espíritu entra dentro de la iglesia, no el espíritu, sino Satanás entra dentro de la iglesia a golpear los matrimonios, estamos fritos. ¿Sabe por qué? Porque estamos entregándolo todo. Y yo me pregunto a diario, ¿y qué va a pasar? No es ni 1 ni 2. Yo me encuentro con 5 y 6 a diario. Hombres que duran la noche entera, lo que decía el pastor, no quieren llegar a la casa. Conozco de alguien que pasaba la noche entera viendo Netflix por no acostarse con su esposa. Y están separados. Y era un evangelista religioso. Y que venía aquí y le decía, yo no vuelvo para esa iglesia porque ahí no está Dios. ¿Y dónde está? Con otra. Y soltó todo. Y este hombre se pasaba la noche entera en Netflix, viendo a Netflix. Yo le decía, siéntate a verlo con él. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente en ese momento él esconde. Pero el palo más fuerte fue que él tenía un celular. Ella tenía un celular y se lo había prestado. Y cuando pasó el tiempo que le entregaron el celular, él le da a su esposa el celular. Ella decide prestarle el celular a una amiga y él no se percató que todo lo había dejado abierto en ese celular. La amiga le pone su chip, pero él dejó el Google, él dejó el YouTube, él dejó todo abierto. Inmediatamente este celular se prende, todo lo que este hombre hacía y veía comenzó a subir. Y enciendo páginas pornográficas, él tenía todas las mujeres del mundo, pero se subía al altar. Y era el hombre que más gente tumbaba. Y dice la muchacha que cuando comenzó a ver esto, se sorprendió porque nunca pensó que él se encontraba a este nivel. Al acercarme a ella durante mucho tiempo, me dicen que ellos habían ido a terapia y que ellos habían ido a tal psicólogo y que el psicólogo le decía que se manejara de esta forma. Hoy en día nos asesoran que cada vez que yo oigo este principio, porque son muchas cosas que me dan como un pique, no espiritual, no, porque no puedo mentir, me dan pique. Cuando yo oigo un pastor aconsejando a una mujer y a un hombre de Dios de que lo primero que tú tienes es que separarte y lo segundo es que le tiene que poner una orden de alejamiento, yo quiero cortarle la cabeza. Porque usted no sabe lo que le ha costado al Señor entregarme a mí un hombre para usted ponerme una orden de alejamiento. ¿Qué credibilidad yo tengo para saber que ese hombre yo lo voy a recuperar? Yo no tengo ninguna credibilidad. Cuando yo le pongo una orden de alejamiento a alguien que yo tengo 20 años, usted sabe lo que es un matrimonio de 27 años y de repente decirte yo tengo una orden de alejamiento con mi marido de 27 años, con hijos hombres y mujeres. Una familia que son familia de ejemplo. Familia que nosotros la vemos fundamentada bajo la palabra. Una mujer sabia. ¿Qué está pasando con la iglesia? Que nosotros no estamos haciendo lo correcto. Tenemos que volver al principio. La Biblia inicia con una familia y terminará con una familia. Y si nosotros, óigame bien, no agarramos esto como debemos de agarrarlo, lamentablemente estamos fritos.
El mundo no nos puede dominar dentro de la iglesia. La iglesia tiene que dominar el mundo, porque nosotros tenemos a Cristo. Y tenemos que portar esa armadura, no de guerrera, no. Tenemos que portar a Cristo. Y decir, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Mas Cristo vive en mí. Y eso cuesta yo matar mi humanidad. Eso cuesta yo matar mis propios deseos. Eso cuesta en todo tiempo saber que yo voy a llorar. Porque la familia que va creciendo en el propósito se afirma. No es aquella que sale corriendo. La que sale corriendo se queda enana. Pero la que echa raíces es la que crece y puede dar ejemplo a la sociedad que estamos viviendo. Necesitamos hombres y mujeres llenos de gracia. Cada cual tiene que hacer su papel. El cambio de rol tiene que sacarse. Ese contrato, en el momento que usted se casó, nunca le dijeron a usted que el cambio de rol iba a funcionar. Que usted sería la mujer, que el hombre sería la mujer y que la mujer sería el hombre. Eso no está bajo el contrato. La jueza nunca dijo eso, ni cuando el pastor lo bendijo tampoco lo dijo. Eso lo implementó usted. Y eso la mujer tiene que saberlo. Si yo lo hago, yo tengo que matarme a mí misma. ¿Por qué? Porque yo sé que las cosas así no funcionan. Y lamentablemente tenemos un arroz con mango dentro de la iglesia. Digo dentro de la iglesia porque somos cristianos y es lo que vemos a diario. Y no es más fácil todo lo que viene fácil. ¿Y a dónde dice en la Biblia que el Señor todo te lo da fácil? Búsqueme ese versículo. Yo tengo días preguntándome eso. Aunque me duela, tengo que saber que todo lo que yo tenga me va a costar. ¿Usted cree que es fácil ser cristiano cuando a usted le gusta bailar? Eso es mentira. El que diga que eso es verdad es mentira. ¿Por qué? Porque su carne está anhelando otra cosa, pero su espíritu es lo que nos conecta al Padre. Y cuando usted comienza a dominar esa carne y a saber que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces usted va a entender que eso es algo que usted no lo necesita, que usted lo necesita a Él. Entonces tenemos que comenzar a darle un giro. Hay gente que dice, pero si para eso que está viviendo la iglesia es que yo me voy a convertir, lo mejor es que yo me quede afuera. Me choco con alguien que no es capaz de darme un buen consejo. ¿Por qué? Porque me es más fácil escuchar a alguien que no tiene nada dentro. Mire, el vacío solo lo puede llenar Cristo. Usted no va a llenar una persona vacía. El que está vacío solamente tiene que irse a la presencia del Señor. Y cuando se va delante de la presencia del Señor es que comienza Él a depositar y a llenar ese vaso. Un hombre no es capaz de llenar a nadie que está vacío. Usted tiene que saber que usted, el pastor, no es que lo hace venir aquí, porque el pastor no es el que puede dominar 3 horas que usted esté sentado en esa silla. ¿Usted sabe por qué usted lo hace? Porque usted obedece a Cristo y ve que el pastor es el portador de la palabra. Y usted, ¿verdad? Como ese receptor, bueno, yo necesito escuchar lo que el pastor tiene. Y cuando la iglesia, como familia de la fe, se pone de acuerdo, entonces yo entiendo que las cosas van a funcionar diferente. Necesitamos juntarnos con mujeres y hombres que hablen nuestro mismo lenguaje. Necesitamos juntarnos con hombres, ¿verdad?, que nos ayuden a entender que el papel como sacerdote tiene que ser ese papel que se necesita dentro de la iglesia. No necesitamos a alguien que nos aconseje tener 2 mujeres ni 3. Yo siempre he dicho y cada día lo confirmo, Satanás se sabe la Biblia entera. Y cuando él quiere hacerte caer, él te va a dar con la misma palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Satanás sabe que tú amas la palabra. Satanás sabe que tú tienes necesidad de la palabra. Pues tú lo que ames la palabra, yo te voy a dar con la palabra. Y te voy a presentar con lo que tú entiendes que yo estoy. Y cuando yo no tengo el discernimiento, ni tengo mis ojos bien abiertos para yo poder discernir y diferenciar si es Satanás o es Dios, lamentablemente yo estoy frito. Necesitamos conocer y discernir quién está operando dentro de nuestro hogar. Necesitamos conocer quién es que está mandando ese mensaje que distorsiona todo lo que el Padre ha dicho sobre nuestra vida. Necesitamos conocerlo.
Hay gente que te va a hablar la palabra que lamentablemente no la vas a poder escuchar porque no viene del cielo, viene directamente de su carne y quiere destruir todo tu alrededor. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo el que me habla la palabra? Yo no le voy a escuchar. Claro que sí, usted lo va a escuchar, pero tiene que discernir de dónde viene esa palabra. Tiene que discernir que se habla lengua, pero hay gente que practica la lengua y hay otros que saben ser emisarios de Satanás para hablar la lengua. Esto no es con palabra bonita. El apóstol Pablo decía, yo no he venido con palabritas humanas a enseñar a la gente. Yo he venido... ¿Por qué? Porque todo era vano lo que el hombre podía dar. Pero él sabía que donde estaba la seguridad, yo digo que si a Pablo lo hubiesen encarcelado desde el Génesis, nadie más escribe un libro. Busque para que usted vea, si este hombre preso durante todo este tiempo establece carta Paulina, ¿qué será este hombre que lo metan desde el Génesis? No se mencionara a un discípulo más. ¿Sabe por qué? Porque este hombre inmediatamente el Señor le cambió el nombre, porque cuando el Padre llega, cambia todo el entorno. Y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre a Pablo. Y ahí inmediatamente hay un traspaso de ADN. Y cuando Pablo escucha esto, dice, oye, yo tengo que activarme. Pablo no vio las necesidades que tenía en ese momento ni que estaba preso. Pablo simplemente, donde quiera que lo metían, escuchaba la voz del Padre. Y comenzaba a escuchar. Y eso es lo que necesita la familia de Cristo. Eso es lo que necesita el hombre y la mujer de Dios en este tiempo. Que activemos nuestros oídos espirituales y podamos discernir lo que el reino tiene para nosotros. Nosotros no somos parte de una estadística. Nosotros no somos parte de una estadística de divorcio. Nosotros somos parte de una descendencia diferente. Yo no voy a entrar en el divorcio. Se dio una situación en mi vida, pero yo tengo que ser mejor. Pasaron situaciones en mi vida, pero cuando el Padre llegó a mí, hizo todas las cosas nuevas y esas viejas ya pasaron. Y por lo tanto yo voy a servir de ejemplo a lo que me queda y me resta en la tierra. Así que en esta hora yo le voy a invitar a usted que todo aquel que quiera tener familias creciendo en el propósito eterno, comience a soltar su carne. Y que le dé el paso a Cristo. Porque no es lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere en mí. Necesitamos ese tipo de gente que salga de su comodidad. Que salga de ese tiempo de entender de que lo merecemos todo. Sí, lo merecemos todo, pero vamos a hacer el todo que Cristo nos mandó a hacer. Necesitamos caminar bajo esa palabra de verdad, bajo esa palabra de luz y de revelación. Que no me siento mal por el consejo que me dieron, porque al final ese consejo va a traer buenos resultados. Porque se les reveló a un hijo o una hija de Dios que hay algo más allá para tu vida. Necesitamos ese tipo de gente en este tiempo. Y necesitamos gente que apuesten a sus familias, no que huyan de sus familias. Que apuesten que van a tener los mejores hijos de esta sociedad. Pero por sobre todo que le van a enseñar a aquel que lo hace mejor cada día. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y yo quiero que usted cierre sus ojos, pero yo quiero que usted se despegue del que está al lado. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted se aleje un poquito, porque usted y yo le vamos a hablar a nuestra carne. Y para hablarle a nuestra carne necesitamos espacio. Usted y yo nos conocemos. Usted y yo sabemos quiénes somos, pero también sabemos de dónde cogíamos y en dónde están nuestras debilidades. Necesitamos crecer en el propósito eterno. Necesitamos abrir nuestro entendimiento. Yo quiero que en esta mañana usted saque el dependo. El dependo de lo que tengo, el dependo de lo que soy, el dependo de lo que voy a recibir. Dígale, fuera de mí el dependo. Fuera de mí el dependo. Yo dependo de Cristo.
del Cristo que yo porto, del Cristo que me llena de gracia. Suelto el dependo de lo que la sociedad pueda darme o decir o brindarme. Necesito proyectar al Hijo como hija de Él que soy, como hijo de Él que soy. Necesito mostrar la gracia porque yo soy un dispensario de gracia. Un dispensario es aquel que tiene de todo y todo lo que tiene es bueno. Y necesitamos tener cosas buenas en esta sociedad. Iglesia del Padre tiene que hacerse evidente allí afuera. No por la ropa que se ponga, no por los aretes que se pueda poner. Es que tengo la palabra justa en el momento correcto. Es que en el momento que yo tengo que levantar una familia que está en desorden y pasando por situaciones, yo voy a tener la decisión correcta para que esta familia se levante. Que se está yendo la gente de la iglesia, no me importa, pero hay una palabra establecida que tiene cumplimiento. Y cuando esa palabra que está caminando, óyeme bien, y gravita en los aires, esta palabra tiene cumplimiento. Todo lo que el Padre inicia en nuestra vida tiene momento de finalizar. Y lo va a finalizar contigo, pero necesitamos esa gente que le diga al Padre, yo quiero finalizar contigo. Necesitamos esa gente que mate sus emociones, que mate sus sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no viene a trabajar con mujeres emocionalistas, ni con hombres sentimentalistas. Dios viene a trabajar con hijos e hijas con un carácter formado bajo el Espíritu de Dios. Y cuando este principio se hace activo en mi vida, yo voy a caminar diferente. Puede ser que mi carne desee algo. Puede ser que mi carne lo pueda llenar algo pasajero, pero yo no vivo por lo pasajero, yo vivo por lo eterno. Y cuando yo camino por lo eterno, a mí no me llena cualquier cosa, mi vida la completa Cristo. Cuando Cristo entra en mi vida, entonces las cosas van a ser diferentes. Necesitamos ese pueblo que pueda pelear por sus familias. No pelear con un sable, no pelear haciendo guerra, peleando con la palabra, porque yo tengo la palabra y la palabra es Cristo. Cuando yo tomo a Cristo de la mano, las cosas van a ser diferentes. Las cosas tienen que cambiar donde yo llego porque yo soy luz, aleluya. Todo lo que está apagado tiene que, ay Dios mío, tiene que recibir luz porque llegó un hijo lleno de gracia. Cristo tiene que arropar esta ciudad y lo va a arropar con nosotros. Una mujer y un hombre lleno de gracia cambian todo su entorno. Me van a criticar, van a decir cosas de mí, pero yo sigo mirando a Cristo, aquel que yo llevo dentro. Sigo, óyeme bien, con mis ojos puestos en el blanco, en aquel que me llamó, en aquel que me formó, en aquel que me dice que yo soy diferente. Y esto lo vamos a hacer en amor, porque la gracia es amor. La gracia es misericordia. Vamos a pedirle al Señor que nos saque esas ideas que nos turban, esos pensamientos que en el momento llegan y nos sacuden. Necesitamos decirle a Cristo, yo quiero ser en todo tiempo lo que llevo dentro de mí. Necesitamos decirle a Cristo, yo quiero ser esa mujer que tú deseas que yo sea. Yo quiero ser ese hombre que tú tienes para esta sociedad. Mi hijo no será parte de la delincuencia, mi hijo será un ente de cambio. Mi hijo será un ente de cambio, mi hija será, óyeme bien, esa mujer que todo el mundo anhela y desea que llegue al lugar correcto. Necesitamos esa gente que se atreva a creer cuando ya nadie está mirando nada, que comience a caminar cuando nadie esté, aleluya, siendo capaz de dar un paso hacia adelante. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que provocar un cambio. Necesitamos familias diferentes, pero tenemos que amarnos de la palabra del Señor. Necesitamos ese tipo de gente dentro de la iglesia. Yo no soy un accidente. Usted no es un accidente. El Señor se tomó su tiempo y necesitamos mostrar la semejanza de Cristo. Usted es la semejanza de Cristo.
Yo no me muevo por lo que se pueda ver ni decir de mí. Yo me muevo por lo que Cristo estableció hace 2000 años. Y estoy hablando con esta gente hoy. Con los santos, con los hijos de Dios, con las hijas de Dios. Las bendiciones nos van a perseguir cuando nosotros en todo tiempo persigamos a Cristo. No tendremos necesidad de nada solo cuando persigamos a Cristo. Vamos a sacar el afán de nuestros hogares. Vamos a sacar la ansiedad de nuestros hogares. Vamos a sustituir todas estas cosas con Cristo. Vamos a decirle que Cristo es el centro de nuestras vidas, que es el centro de nuestras familias. No importa que sean 40 años, a Noé le tomó su tiempo. A usted también le va a tomar su tiempo, pero todo debe de estar en su lugar. El sacerdote del hogar tiene que estar enfrente de este batallón. Y las mujeres tienen que comenzar a escuchar lo que el sacerdote va a hablar. Necesitamos hombres que puedan escuchar a sus mujeres, pero también necesitamos sacerdotes que puedan hablarle con autoridad a sus hijos, para que ellos puedan obedecer. Esta es la familia que necesita esta sociedad. Necesitamos un sacerdote limpio, un sacerdocio genuino, capaz de dar lo que el Padre le ha entregado para dar. Necesitamos ser generación diferente. Necesitamos ser ese ente de cambio en esta sociedad corrompida, y que hay un momento establecido para acabar con ella. Pero qué bueno que aquí hay gente que escucha y tiene discernimiento. Qué bueno es que hay gente que puede discernir, aleluya, que no es parte de esa destrucción que viene, sino parte del crecimiento eterno. Padre, por eso en esta hora queremos darte gracias. No quiero ofender a nadie, pero voy a decir lo que el Señor pone en mi corazón. La iglesia no es una pasarela. La iglesia no es un mundo de estética. La iglesia no es Barbizon. La iglesia no es el 60, 90, 90 o como usted lo quiera poner, 90, 60, 90. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Yo quiero que usted en esta hora mire, si hay un principio activo dentro de usted, con eso sáquelo. Saque todo esto de la iglesia. Y la iglesia es usted. Aleluya, usted está en la casa del Señor. La iglesia es usted. Estos principios no funcionan en el reino. El principio activo se llama Cristo. Esto no es del más alto ni del más pequeño, aleluya, sino del que el Padre tiene misericordia. Y todos alcanzamos la misericordia de Cristo. Todos se nos dio el regalo inmerecido. Como pueblo, como hijos, como cuerpo, hablamos un mismo lenguaje. Se necesita de estar posicionadas para luego no decir que nos llenen la lámpara. Necesitamos este tipo de gente que pueda entender que caminando en el Espíritu es como se recibe lo eterno. Que caminando en el Espíritu es como puedo recibir todo lo que quiero y todo lo que deseo.
Saquemos la competencia del yo fuera, si yo fuera, si yo fuera, si yo estuviera en esa posición. Haga lo que el Señor le ha mandado a hacer en la posición en la que usted se encuentra. Y no quiera la posición de nadie. Necesitamos mujeres y hombres que sean capaces de valorar el territorio del cual hicieron posesión y mostrar a Cristo en ese territorio. Necesitamos sacar el yo. Necesitamos sacar la competencia. Necesitamos establecer el orden de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos esa familia que crecen en el propósito, que escuchan a Cristo, que no viven del dependo, que no viven del yo soy, sino que viven de lo que Cristo dijo y de lo que se lleva adentro. Necesitamos esa generación. La tierra gime por esta generación. Por esta generación de gracia, por esta generación de madres que cumplen con su rol, de padres que cumplen con su rol y de hijos que muestran esos roles a través de esta sociedad. Necesitamos una activación ya de lo que la sociedad necesita. La sociedad no viene a cambiar mi familia, yo vengo a cambiar esta sociedad. Pero lo hago con la palabra y la revelación de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque aquí están tus hijos, los santos, los cuales son capaces de entender los tiempos y de escuchar para implementar lo que verdaderamente tú tienes para esta sociedad. Gracias por el honor y el privilegio de poder hablar de tu palabra. Rogando siempre, Señor, ser de luz y de bendición en donde nos encontramos. Y saber y entender que simplemente somos recursos en la tierra para traer una palabra de gracia. Gracias por Casa del Padre. Gracias por gente que tú tienes para este tiempo, que no vive por lo que se ve, sino por lo que lleva adentro. Padre, gracias te damos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale palmadas de agradecimiento al Padre. Vamos, dale palmadas, aleluya. Aquel que tú has establecido, el que te domina, el que te guía, el que te lleva, aleluya. Vamos, dale palmadas de agradecimiento. Palmadas de agradecimiento, aleluya. Gracias, dile gracias, papá. Vamos, dale gracias, dale gracias. Dile gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Porque cuando digo que voy creciendo, aleluya, es porque me vas preparando. Es porque voy madurando. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana. Padre, gracias. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Siempre será un privilegio poder compartir con ustedes. Y vámonos al capítulo 6, porque hoy vamos a hablar de una historia que todos conocemos, pero que seguimos bajo este principio y el pastor